Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Para los que son nuevos por aquí, soy y este es el lugar donde hablamos sobre todo lo relacionado con el maravilloso mundo de las novelas turcas, especialmente de esas historias que nos roban el corazón y nos dejan suspirando por días. Y hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mágico universo de Amor de Novela, y más específicamente, vamos a hablar de esa pareja que nos hizo vibrar y que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue encendiendo la llama de la pasión en nuestros corazones. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque vamos a analizar un momento épico. Un momento que sinceramente a mí me robó el aliento, y que estoy segura que a muchos de ustedes también. Vamos a diseccionar un instante de la serie, un momento que capturó la esencia de su química, de su amor, ese instante donde todo pareció detenerse y la magia simplemente floreció. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus novelas turcas favoritas. No se arrepentirán. Prometo que les traeré mucho más contenido interesante, análisis, y por supuesto muchos momentos emocionantes. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Amor de Novela. Esta novela, amigos, es una joya. Si aún no la han visto, corran a verla. Cuenta la historia de, no quiero hacer spoilers para los que aún no la han disfrutado, pero les aseguro que es un viaje lleno de emociones. Y claro, el corazón de la historia, la chispa que enciende todo, es la relación entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan. La química entre Burak y Neslihan en esta novela es algo fuera de este mundo. Es palpable, es intensa, es creíble. Desde el primer momento sentí que esta pareja tenía algo especial, una conexión que trascendía la pantalla. Y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Verlos juntos es como ver a dos imanes que se atraen inevitablemente. Y precisamente de esa conexión, de esa magia, es de lo que quiero hablar hoy. Voy a centrarme en un momento específico de la serie, uno que considero crucial, uno que define gran parte de su relación y que, en mi opinión, es un ejemplo perfecto de cómo una escena puede ser tan poderosa que te deja sin aliento. Para contextualizar un poco, hablemos de Kemal y Nihan. Ellos vienen de mundos distintos, de realidades completamente diferentes. Kemal es un joven humilde, luchador con valores muy claros. Creció en un entorno modesto, pero con una familia que le inculcó la importancia del trabajo duro, la honestidad y el respeto. Su vida estaba marcada por la perseverancia y la determinación, y aunque no tenía las riquezas materiales de otros, poseía una riqueza interna invaluable, la integridad. Nihan, por otro lado, pertenece a una familia adinerada, pero está atrapada en una situación que la oprime. Desde niña, creció en un ambiente de lujo y privilegios, pero a costa de su libertad y felicidad. Su familia, aunque aparentemente perfecta, ocultaba secretos oscuros y manejaba su vida como si fuera una propiedad más. Nihan, con su alma sensible y su espíritu rebelde, se sentía sofocada por las expectativas y las obligaciones impuestas por su entorno. El amor que sienten el uno por el otro es puro, es sincero, pero está lleno de obstáculos, de prohibiciones. Su romance es como una llama que arde en medio de una tormenta, intentando sobrevivir a los vientos huracanados de las circunstancias adversas. La sociedad, la familia, las intrigas y los secretos conspiran para separarlos, pero ellos, aferrados a su amor, luchan con todas sus fuerzas por estar juntos. Y es precisamente en medio de todas esas dificultades que su amor se vuelve aún más fuerte, aún más profundo. Cada obstáculo que enfrentan, cada prueba que superan, fortalece su vínculo y les demuestra la verdadera magnitud de sus sentimientos. Su amor se convierte en un refugio, en un faro que guía sus vidas en medio de la oscuridad. Ahora, el momento que quiero analizar con ustedes, es el momento en el que, no puedo spoilear. Vamos a revivir juntos ese momento. Este momento ocurre cuando Kemal y Nihan, ya lo verán. Es una escena que ocurre en la serie cerca de la mitad, y es un punto de inflexión en su relación. Es una escena que, como dije, define mucho de lo que sienten, de su lucha y de la intensidad de su amor prohibido. La escena comienza,
con una tensión palpable. Hay un ambiente cargado de emociones. Nian está sufriendo, se siente atrapada, y Kemal. Kemal está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. La ambientación es fundamental y en esta escena, la puesta en escena es simplemente perfecta. La iluminación, la música, todo está diseñado para crear un ambiente de expectativa, de romance, pero también de desesperación. La iluminación juega un papel crucial en la creación de la atmósfera. Las sombras y la luz se entrelazan para resaltar las emociones de los personajes. La luz tenue, que a veces acaricia sus rostros, crea un ambiente íntimo y romántico, mientras que las sombras, que se ciernen sobre ellos, simbolizan los obstáculos y las amenazas que enfrentan. La iluminación no solo sirve para iluminar la escena, sino que también se convierte en un personaje más, que contribuye a la narración visual. La música es otro elemento clave en la escena. La melodía elegida es suave y melancólica, y se adapta perfectamente a las emociones de los personajes. La música te envuelve, te transporta a su mundo y te hace sentir lo que ellos sienten. Los instrumentos como el piano y el violín, crean una atmósfera de tristeza y anhelo, pero también de esperanza y determinación. La música, en este momento, no solo complementa la acción, sino que la eleva a un nivel superior. En la escena se encuentran en un lugar, digamos, especial. No voy a decir cuál es para no arruinar la sorpresa a los que aún no han visto la serie. Pero créanme, el lugar es simbólico, tiene un significado muy importante para ambos. Este lugar es más que un simple escenario, es un reflejo de sus sentimientos, de sus recuerdos y de sus esperanzas. Es un lugar donde pueden ser ellos mismos, donde pueden dejar de lado las máscaras y mostrar su verdadera esencia. El lugar elegido para esta escena es, en sí mismo, un personaje. Cada detalle del lugar, desde la arquitectura hasta la decoración, contribuye a la narración visual. El lugar está impregnado de historia y simbolismo, y sirve como telón de fondo para la intensidad de sus emociones. El lugar es un reflejo de la conexión profunda que tienen Kemal y Nian, y se convierte en un testigo silencioso de su amor. La cámara se centra en sus rostros. Sus miradas se cruzan, ¡ay, esa mirada! La mirada de Burak y Neslihan, es increíble. Es una mirada que dice más que 1000 palabras. Se ven la tristeza, el anhelo, la pasión, la desesperación y sobre todo, el amor. Los ojos de ambos actores están transmitiendo todo lo que sienten sus personajes. Es una actuación sublime. La mirada de Burak Ozcivit, con su intensidad y su vulnerabilidad, es capaz de transmitir la fuerza y la determinación de Kemal. Sus ojos reflejan el dolor de la situación, pero también la esperanza de un futuro juntos. Sus gestos son mínimos, pero cada uno de ellos es significativo. La mirada de Neslihan Atagul, con su delicadeza y su fragilidad, es capaz de expresar la tristeza y el sufrimiento de Nian. Sus ojos reflejan la desesperación de estar atrapada en una vida que no desea, pero también la esperanza de encontrar la felicidad con Kemal. Sus gestos son sutiles, pero cada uno de ellos revela la intensidad de sus emociones. El diálogo, ¿qué diálogo? Las palabras que se dicen son cuidadosamente seleccionadas, llenas de significado y emoción. Cada frase, cada silencio, está cargado de intensidad. Se confiesan sentimientos, se revelan secretos, y se toman decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. El diálogo es la clave para entender la profundidad de sus emociones y la magnitud de su amor. En el diálogo se confiesan sentimientos que han guardado durante mucho tiempo. Revelan secretos que han mantenido ocultos por miedo o por las circunstancias. Se toman decisiones que cambiarán el curso de sus vidas. Cada palabra que pronuncian, cada silencio que guardan, es un reflejo de su amor y de su lucha por estar juntos. El diálogo es un viaje emocional que nos sumerge en su mundo y nos hace sentir lo que ellos sienten. Y es aquí, justo en este punto, donde la escena alcanza su clímax. Llega el momento mágico. Ese momento en el que todo parece detenerse, el momento en el que la cámara se centra en ellos y el mundo exterior desaparece. Y lo que sucede después, es simplemente inolvidable. No les voy a contar qué pasa exactamente, porque quiero que lo recuerden con la misma emoción que yo. Pero les puedo asegurar que es una escena que te roba el aliento. Es un beso que lo dice todo. Un beso que es sinónimo de amor, de pasión, de entrega. Un beso que te hace creer en el poder del amor verdadero. El beso en sí es un torbellino de emociones.
Es un beso que no solo expresa el amor, sino también la desesperación, la esperanza y la promesa de un futuro juntos. Es un beso que es sinónimo de la lucha por estar juntos, a pesar de todos los obstáculos. Es un beso que demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Y quiero que se detengan a pensar en la actuación de Burak y Neslihan en ese momento. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus gestos, es simplemente perfecto. Se nota la conexión que tienen, la confianza, la complicidad. Es evidente que no solo están interpretando a sus personajes, sino que están sintiendo lo que sienten sus personajes. Es como si por un instante el mundo real se disolviera y solo quedara la esencia de Kemal y Nihan, enamorados, desesperados, unidos por un amor que lo puede todo. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en esta escena es una clase magistral de interpretación. Cada uno de ellos, con su estilo propio, logra transmitir la complejidad de sus personajes. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus gestos, todo está perfectamente sincronizado. Se nota la conexión que tienen, la confianza, la complicidad. Es evidente que no solo están interpretando a sus personajes, sino que están sintiendo lo que sienten sus personajes. Su actuación es tan convincente que el espectador se siente completamente inmerso en la historia. La música, la música. La música en esta escena es un elemento clave. La melodía, la letra de la canción, todo está perfectamente sincronizado con las emociones de los personajes. La música te envuelve, te transporta a su mundo y te hace sentir lo que ellos sienten. Es un componente que potencia la escena, que la eleva a un nivel superior. La música es el alma de la escena. La música en esta escena no solo complementa la acción, sino que la eleva a un nivel superior. La melodía, la letra de la canción, los instrumentos, todo está perfectamente sincronizado con las emociones de los personajes. La música te envuelve, te transporta a su mundo y te hace sentir lo que ellos sienten. La música es un personaje más, que contribuye a la narración visual y emocional. El beso, el beso. Después de todo este tiempo, sigo sintiendo mariposas en el estómago cada vez que veo esa escena. Es un beso que simboliza la esperanza, la lucha, la perseverancia. Un beso que nos recuerda que el amor, a pesar de todos los obstáculos, siempre encuentra una manera de florecer. El beso es el clímax de la escena. El beso es mucho más que un simple contacto físico. Es una expresión de amor, de pasión, de deseo, de anhelo. Es la culminación de todo lo que han sentido y sufrido Kemal y Nihan. Es un momento de entrega total, de conexión profunda. Es un símbolo de esperanza y de la lucha por el amor verdadero. El beso es el momento en que el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos. Y después de ese beso, la escena continúa, pero nada vuelve a ser igual. Las miradas, los gestos, los silencios, todo adquiere un nuevo significado. La relación entre Kemal y Nihan se fortalece, se vuelve más intensa, más apasionada. Y nosotros como espectadores nos quedamos con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la certeza de haber presenciado algo verdaderamente especial. La escena posterior al beso es igualmente importante. Después del beso, la escena continúa, pero nada vuelve a ser igual. Las miradas, los gestos, los silencios, todo adquiere un nuevo significado. La relación entre Kemal y Nihan se fortalece, se vuelve más intensa, más apasionada. Y nosotros como espectadores nos quedamos con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la certeza de haber presenciado algo verdaderamente especial. La escena posterior al beso es un reflejo de la transformación que han experimentado los personajes. Este momento, amigos, es un claro ejemplo de por qué Amor de Novela es una serie tan exitosa. Es una escena que combina a la perfección la actuación, la dirección, la fotografía, la música y, por supuesto, la química inigualable entre los protagonistas. Es un momento que nos hace creer en el amor, que nos inspira, que nos emociona y que nos recuerda la belleza de las relaciones humanas. Esta escena es un ejemplo perfecto de la maestría con la que fue creada Amor de Novela. Es una combinación perfecta de todos los elementos que hacen que una serie sea inolvidable. La actuación, la dirección, la fotografía, la música y, por supuesto, la química inigualable entre Burak y Neslihan se fusionan para crear un momento mágico que te roba el aliento. Esta escena es un testimonio del poder del amor y de la capacidad del arte para emocionar y conmover al público. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy.
Quería recordar este momento, analizarlo y revivirlo juntos. Quería que volviéramos a sentir la emoción, la magia, la pasión que nos transmitieron Burak y Neslihan en esa escena. Y espero haberlo logrado. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Quería compartir con ustedes mi amor por esta serie y, en especial, por este momento icónico. Espero haber logrado transmitir la emoción y la magia que sentí al verlo por primera vez. Y espero que este análisis les haya recordado la belleza y el poder del amor y la actuación. Así que, para concluir, hemos hablado de la mágica conexión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Amor de novela. Hemos analizado uno de los momentos más icónicos de la serie, ese instante que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar y que nos demostró el poder del amor y la magia de la actuación. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya recordado por qué amamos tanto esta novela y a esta pareja. En resumen, hemos explorado la magia de Amor de novela y la conexión inolvidable entre Kemal y Nihan. Hemos diseccionado uno de los momentos más impactantes de la serie, ese instante que nos dejó sin aliento y que nos demostró la fuerza del amor verdadero y el talento de sus protagonistas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya recordado por qué esta novela y esta pareja ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Kemal y Nihan? ¿Qué les pareció la actuación de Burak y Neslihan en esa escena? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran. Me encanta debatir y leer las opiniones de todos ustedes. Ahora es su turno. Me encantaría saber qué piensan sobre esta escena. ¿Cuál es su momento favorito de Kemal y Nihan? ¿Qué sintieron al ver la actuación de Burak y Neslihan? Compartan sus comentarios, sus teorías y sus emociones. Me encanta leer y debatir con ustedes. Y no olviden, por favor, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las novelas turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos hablando de nuestras novelas y actores favoritos. No se lo pierdan. Manténganse conectados para más análisis, reseñas y contenido emocionante sobre las novelas turcas que tanto amamos. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse los próximos vídeos. Los espero. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.